muy bonito para que usted se vaya sonriente. Pero sabe que el que escucha la palabra de Dios se va sonriente, le caiga o no le caiga. Amén. Y a mí me conocen y me conocen, y algunos cuando dicen que voy a venir yo, no vienen. Santo. Porque yo no voy a hablar lo que yo quiera hablar, yo voy a hablar lo que el Espíritu dice que habla. Y esta tarde, hermanos, agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar en este día aquí. Y más que todo, ¿verdad?, dándole la gloria a Dios por la vida de mi hermano, que no ha sido fácil. Yo una vez me pregunté, ¿por qué el hermano de repente salió diciendo que nosotros éramos los padres espirituales de él? Recordábamos la semana pasada con el hermano, ¿verdad? Y llegó un momento en que mi esposa me dijo, no, ¿para qué dijiste eso? Dije, es que lo dije para animarlo, para que él recordara. Pero recordando hace días, ¿verdad?, que no fue fácil el crecimiento de él. Aquí donde está, gracias a Dios, hoy lo ha levantado. Pero los principios de que cuando él llegó a la iglesia no fueron tan fáciles. Fue uno tal vez de los que nos hicieron la vida de cuadrito, ¿verdad? Pero en el amor del Señor, ¿verdad? Hubo momentos difíciles en la vida. Cuando él viajaba mucho para California, yo recuerdo, él cada vez que venía de California me daba una llamada y venía muchas veces con la capa caída. Y a veces hablando y hablando, él se confortaba. Cuando llegaba a la iglesia se confortaba. No ha sido fácil. Y déjame decirle que la vida cristiana no es fácil cuando queremos vivir de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos queremos esforzar en el Señor, la vida cristiana no es fácil para aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Hoy en esta tarde yo quiero ser breve en esta palabra que yo traigo a usted. Y es en busca de un obrero esforzado. En busca de un obrero esforzado es lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero que en esta hora vamos a leer una porción no tan común. Yo quiero que vayamos al libro de San Marcos, capítulo 14 del libro de San Marcos. Bendito Dios, vamos a ver una porción que está ahí. Yo no sé cuántos de ustedes la habrán escuchado alguna vez esta predicación. San Marcos capítulo 14, nos vamos a ir hasta el versículo 51. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Y dice así: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Mire, 2 versículos. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. De aquí vamos a comenzar. Padre, hoy en esta tarde, Señor, y vengo dándote gracias, Señor, por tu bendita palabra. Reconocemos que esta palabra, Señor, viene a nuestra vida para instruirnos, para redarguirnos, Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hoy en esta hora, Señor, creemos, Señor, que a través de tu palabra, tú nos hablas, Señor, en este día. Y yo quiero, Padre, que esta palabra quede en cada corazón, Señor. Que este mensaje, Señor, sea como aquella semilla que cae en tierra y la cual, Señor, está preparada para que dé el fruto al 100%. Hoy en este día, yo bendigo a tu pueblo y con la autoridad que tú me das, Señor, yo ato y reprendo todo espíritu que quiera estorbar, que tu palabra fluya sobre cada mente, sobre cada corazón, Padre, y que no tenga estorbo. Sí, y mi en Dios. el nombre de Jesús, Aleluya. ato toda fuerza de duda, todo pensamiento negativo, ato toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesús y declaro hoy tu palabra en victoria y en bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén
Puede sentarse, pero no sientes alabanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Qué leemos aquí, hermanos? Leemos una palabra que tal vez no tenga sentido para muchos. Pero al estudiar esta palabra, nos damos cuenta que hace la narrativa de un joven. No dice su nombre. Dice un joven que iba siguiendo a Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Si usted lee más atrásito, dice que Jesús estaba siendo arrestado por aquellos que lo iban a llevar a la cruz. Pero dice, narra acerca de este joven que andaba siguiendo a Jesús. Él iba detrás de Jesús, él iba aprendiendo de Jesús en sus enseñanzas. Pero lamentablemente, hermanos, este joven todavía, él no había estado preparado para enfrentar las verdaderas situaciones de la vida cristiana. Déjenme decirle que muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, pero muchas veces no miramos que pasa nada porque no estamos trabajando en el ministerio que Dios quiere que trabajemos. La situación está que cuando nosotros nos metemos a trabajar en el Señor, nos damos cuenta, hermano, que no es una vida fácil en la vida cristiana. Nos damos cuenta que comienza el enemigo a atacar, comienza a desanimarnos, comienza a querer que nosotros digamos, ya no voy a la iglesia, sino que mejor me voy a quedar en casa. La tarea del enemigo es desanimar a aquel cristiano que anda queriendo seguir los pasos de Jesús. Este hombre que aparece aquí como este joven que le seguía, pero él andaba, dice, cubierto con una sábana. O sea, este joven todavía había algo que él no que lo hacía ser libre. Hay muchas veces que nosotros como cristianos estamos en la iglesia, pero aún todavía no queremos soltar las cargas que nosotros tenemos. Hay muchas veces que nosotros queremos todavía estar arropados por algo que a nosotros no nos está beneficiando. Este joven seguía a Jesús, pero él todavía andaba una sábana que él no quería soltar. ¿Cuál fue el problema? El problema está que cuando vinieron a prender a Jesús, en ese momento este joven dice que lo agarraron, pero como traía esa sábana, se les pudo escapar y salió corriendo. Qué fácil es, hermano, correr en medio de las tempestades y las situaciones difíciles que pasan en nuestra vida. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros como cristianos no queremos pasar los momentos difíciles. Queremos que todo sea color de rosa. Queremos que todo sea bien. Pero cuando vienen los momentos difíciles, que la iglesia está teniendo situaciones difíciles, es más fácil decir aquí corrió que aquí murió, que aquí se quedó. Y hay muchas veces, hermanos, que en los momentos difíciles la salida más fácil para nosotros es salir de esa puerta y decir yo ya no regreso más a esa iglesia. Ahí hay puros problemas. Ahí hay pura gente hipócrita. Mire, es lo primero, ¿verdad? Allá no voy a esa iglesia. Y yo he escuchado, porque yo he pasado en mi vida cristiana de pastor. Hay muchos que han dicho, si yo me voy, la iglesia se cierra porque soy el que más diezmo. Mentira del diablo. Déjeme decirle que cuando alguien corre es presa del enemigo. Cuando alguien corre es porque no quiere enfrentar la victoria que viene al principio. Porque el cristiano tiene que pararse firme, hermanos. Tiene que estar firme, venga la tempestad como venga, usted tiene que mantenerse parado. Y muchas veces nosotros los pastores sufrimos que cuando viene la tempestad es cuando más solos estamos. Pero eso no pasa aquí en Noria. Eso son experiencias que pasaron en Houston allá. Cuando yo tuve que tomar la decisión, vamos a cerrar la iglesia porque la gente ya no quiso ofrendar, ya no quiso diezmar, se fueron para otras iglesias. ¿Todo por qué, hermano? Porque muchas veces no queremos enfrentar los problemas de la vida cristiana. Mire, algo tremendo que sucedió en esto. ¿Y por qué no dice el nombre de este joven?
porque el que está escribiendo esto, esa joven. ¿Quién escribió el libro de San Marcos? Un muchacho que se llamó Juan Marcos. Este muchacho, hermanos, él no dice el nombre porque él se está refiriendo en estos dos versículos a lo que él lo hizo huir cuando el momento en que Jesús estaba siendo apresado, él huyó. Juan Marcos aparece, abra su Biblia, Hechos, capítulo 13. Bendito Dios. Amén, aleluya. Hechos, capítulo 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, oraron, les pusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Leseucia y de ahí navegaron a Chipre. Mira el 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En la Biblia, Juan es el mismo Marcos. Juan Marcos. ¿Qué es lo que pasó? Juan Marcos iba de ayudante de Saulo y de Bernabé. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, en la vida de este muchacho? Nosotros vemos que él todavía le faltaba crecimiento. Allá en Marcos él se menciona como el joven que salió corriendo. Pero aquí Bernabé y Saulo lo toman como ayudante de ellos. Pero ¿sobre quién había caído la unción? Sobre Saulo y sobre Bernabé. Pero la palabra del Señor me enseña que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces, él como queriendo tener un congraciamiento con un familiar, se jala a Juan Marcos sabiendo que todavía no estaba preparado para la obra que venía. Entonces, vemos que en el capítulo 13, en el versículo 5, dice que tenía por ayudante a Juan. O sea, el mismo Juan Marcos, porque ese era el nombre de él. No era el apóstol Juan, era Juan Marcos. Pero, hermanos, el problema fue, mire, si leemos en el versículo 13, ahí mismo también, dice la palabra de Dios que cuando Juan Marcos vio el alboroto que había un hombre que era mago y que este hombre había hecho destrozos en la iglesia del Señor, en ese momento este Juan Marcos sale corriendo y deja abandonado a Pablo y a Bernabé. Ahora, mire lo que dice versículo 15. Capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué es lo que pasó en este momento?
Miren, hermanos, vamos a ponerlo en contexto en la actualidad. Dios ha escogido un siervo ungido que está al frente de una obra. El error que muchas veces nosotros como pastores cometemos es que muchas veces que damos privilegios a personas que todavía no están preparadas para el ministerio. Muy poquitos amenes, pero es la verdad. Contar de que el hermanito no se vaya de la iglesia, lo tenemos trabajando muchas veces, aunque no esté bien delante del Señor. ¿Cuál fue la situación de Bernabé? Bernabé tenía este sobrino que era Juan Marcos. Pero este sobrino, cuando ellos andaban, él andaba de ayudante, decidió abandonarlos en medio del ministerio. Por eso es que ahí en el capítulo 15, en el versículo 36, dice que Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra. Ya era la segunda vez que Pablo le decía a Bernabé: vamos al ministerio que Dios nos ha encomendado, vamos a animar a estas personas que ya les hablamos de la palabra de Dios. Pero viene Bernabé y le dice: sí, pero hay que llevar al primito. Todavía no estaba preparado Juan Marcos. Todavía no estaba listo. Y Pablo le dice: yo no voy a llevarme a alguien que ya una vez nos dejó abandonados en el ministerio. Mire, qué tremendo esta palabra. Si usted lo toma en este día, el Señor está hablando a su vida. Usted tiene que afirmarse para que el Señor le dé privilegios en una iglesia. Usted tiene que centrarse como hombre y como mujer de Dios. No tenemos que andar llorando, no tenemos que andarle diciendo a él que el pastor no me tome en cuenta. No, primero afírmese en el Señor, hermanos. Yo sé que a veces nos esperan afuera, pero primero yo tengo que hablar la palabra de Dios, que es la correcta. Hermanos, el problema estuvo que como Saulo le dijo a Bernabé que no quería llevarse a Juan Marcos, hermanos, mire lo que hace una persona que no es espiritual. Abandonó a Saulo y está pasando por momentos difíciles ahí en ese momento. Bernabé era un siervo de Dios, pero le hizo más caso a la carne que al espíritu. Porque ¿qué es lo que hizo? Se dejó guiar por aquel que no era todavía experto. Y en la iglesia pasa muchas veces eso. Viene un hermano que todavía no es experto y le dice: no, ¿te fijaste en lo que hizo el pastor hoy? ¿Te fijaste en lo que hizo la pastora hoy? ¿Te fijaste? Y comienza a marearse uno con otro, al débil, al fuerte. Santo. ¿Qué es lo que pasa? Bernabé quiso complacer más a Juan Marcos. Aleluya. Y él dijo: pues vete tú solo y yo me voy para acá. No, hermano, aquella iglesia está mejor. Mira, aquel pastor está más ungido que ese que tenemos. Santo. Hay que tener cuidado porque paramos la bendición de Dios, hermano. Cuando usted corre de un lugar donde Dios lo está trayendo, pierde la bendición que Dios tiene preparada para usted. Amén. Porque Dios lo que quiere es moldearnos. Aleluya. El canto ese que dice: aunque llores, moldéame, el alfarero, ¿verdad? Por el proceso te voy a hacer pasar, en el proceso te voy a hacer llorar. Mira, hermano, cuando Dios está tratando con nosotros, quiere probar nuestro temple de cristiano. Porque es fácil decir cristiano y yo apoyo a mi pastor cuando todo va bien. Amén. Pero cuando el pastor jala la pita y comienza a regañar, ya no nos gustó. Y yo puedo decirlo con toda confianza con mi hermano Ernesto Peña. Él aprendió de una manera y él sabe cómo yo he predicado siempre. Y cuando él me dijo: pastor, Dios me está llamando a ser pastor, le dije yo: bueno, ¿estás seguro que Dios lo está llamando? Porque cuando usted tiene una seguridad que Dios lo está llamando, tiene que salir de una iglesia bendecido por su pastor. Amén, amén. Aleluya. Cuando él salió de la iglesia, yo lo ungí como pastor. Bueno, en el nombre del Señor, ¿verdad? Dios me utilizó a mí, no es porque yo tenga la autoridad, es porque Dios nos ha dado autoridad como pastores. Cuando él me dijo que él sentía el llamado de comenzar una obra,
Llamé a toda la familia, ¿verdad? Y a todos los llamé y a todos les hice ver lo que les esperaba. No es cosa fácil lo que les espera. Y las hermanas me contaban la semana pasada que ahora se recuerda de las palabras que yo le dije en esa reunión todavía. Aleluya. Pero ellos salieron de ahí, hermanos. No salieron peleados con nosotros. No salieron disgustados. ¿Por qué creen que todavía nos frecuentamos? Porque siempre hemos estado ahí. Siempre hemos querido apoyar la obra de Dios. Quisiéramos vivir más cerca, pero vivimos hasta allá en la otra punta de Houston y se nos hace bien difícil. Pero hermanos, cuando llevamos el proceso de Dios, Dios va a premiar nuestro esfuerzo y nuestro carácter. Recordaba la semana, hace días, ¿verdad, hermano Peña? Cuando le decía yo que se pegó una enojada una vez en una reunión que le salía fuego por todos lados. Y yo le dije ahora yo sé por qué le dice mamá a mi esposa. Aleluya. Porque mi esposa le pegó una regañada que yo miraba que los colores se le venían y se le iban. Con ganas de salir corriendo de aquel lugar. Pero ahí se quedó y se la dejó. Gloria a Dios. Por eso es que Dios premia el esfuerzo que nosotros hacemos. Amén. Dios premia cuando nosotros pasamos los momentos difíciles y llegamos acá. Ahora este Juan Marcos, después que había ocasionado hasta pleito entre Saulo y Bernabé, qué hermoso es cuando nos dejamos guiar por Dios y podemos ver en el libro de Colosenses, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Comenzamos para que entendamos la lectura. Dice 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Este mismo Marcos, ahora él está siendo tomado en cuenta por el mismo Saulo y le recomienda a la iglesia que está en Colosa que cuando él llegue lo reciban, porque ahora él está restaurado. Entonces vemos ahora cómo aquel Juan Marcos que huyó, aquel Juan Marcos que desertó, aquel Juan Marcos que causó división entre Saulo y Bernabé, ahora el mismo Saulo le está diciendo: reciban a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Mire, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora vemos a Pablo que ahora él está llevando otra diferente manera. ¿Por qué? Porque Marcos pasó el proceso. El proceso de Dios es cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene que trabajar en nuestro carácter primeramente. Hay muchas veces que nuestro carácter no nos da para recibir la bendición de Dios. Y Dios trabaja en nuestro carácter. Y cuando Dios trabaja en nuestro carácter, entonces somos útiles para la obra de Dios. Entonces Dios comienza a hacer algo valioso en nuestra vida. Entonces ahora vemos cómo ahora Saulo lo recomienda y le dice: recibirme a ese. ¿Por qué? Porque él había aprendido y era parte del ministerio de Saulo. Ahora ya no vemos que él se quedó afuera, porque hay muchas veces, hermanos, que en las dificultades de nuestra vida cristiana preferimos quedarnos fuera. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros vemos el plan de Dios, Dios va a hacer la obra completa en nuestra vida. No se desanime cuando vengan los momentos difíciles. No tire la toalla cuando vengan los momentos graves. Sino déjese moldear por el carácter de Dios. Usted sabe que muchas veces Dios nos pone a una persona que tal vez no es de acuerdo a nuestro carácter, pero Dios lo pone a la par de nosotros para que moldee nuestro carácter.
Porque hay muchas veces, hermanos, que nosotros creemos de que todo es fácil en la vida, pero nos damos cuenta que cada uno de nosotros Dios nos ha hecho diferentes. Y que cuando nosotros llegamos a entendernos como cristianos, hermanos, nos damos cuenta de que yo me voy a acomodar al carácter de Cristo. Ahora se da cuenta de que ya no es mi carácter ni el carácter del hermano. Ahora es el carácter de Cristo, es el que mora en mi vida. Es el que yo tengo que actuar de acuerdo a lo que Cristo actúa en mí. Dice, sé pues imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Ahora Pablo estaba llevando un mensaje diciendo, mi orgullo, mi tenacidad, mi carácter no va a dominar, sino que el que va a dominar es el de Cristo. Gloria a Dios. En una iglesia el carácter de Cristo domina, todos vamos a soportarnos como somos. Yo tengo que aprender a amarlo y a respetarlo tal como usted es. No, cuando buscamos las diferencias, lo primero que dice Satanás, mira ese hermano, te cae mal ese hermano. Y hay muchas veces, hermanos, que no nos gozamos en la iglesia porque decimos, ahí viene el hermano que me cae mal. Y hoy le toca predicar a él. Y hoy le toca ministrar a él. Y hoy le toca cantar a él. Y no me gusta cómo lo hace. Pero cuando usted está en el carácter de Cristo, se goza quien haga lo que haga. Amén. Porque es encomendado de Dios para moldear su carácter. Le guste o no le guste, usted tiene que alabar a Dios. Porque a través de alguien usted va a alabar a Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, ahora viene el Señor y comienza a levantarnos. Y comienza a darnos lo que nosotros hemos ansiado. Hay muchas veces que queremos ir a predicar a las naciones y aún todavía no somos ejemplo en el lugar que estamos. Hay muchas veces que queremos correr antes de gatear. Y un niño para que camine tiene que darse sus buenos porrazos antes que camine. Aleluya. Y así es la vida cristiana. Ahora, este Juan Marcos, si usted estudia la palabra de Dios y aparte de lo que la Biblia nos dice, hay otros libros de historiadores. Y un historiador cuenta que quien escribió el Evangelio de San Marcos no había andado con Jesús, no era el discípulo directo de Jesús. Él había andado escuchando de lejos. Pero ¿sabe de dónde escribió el Evangelio de San Marcos? De todo lo que Pedro le narró a Juan Marcos. Porque las cartas, Pedro, si usted se da cuenta en la palabra de Dios, Pedro dice que era un pescador. Él no tenía una habilidad para escribir. Pero en aquellos tiempos habían escribientes. Y Juan Marcos fue una de las personas que utilizó Pedro para que escribiera las cartas que Pedro le dictó. Eran escritas por Pedro, eran dictadas por Pedro, pero escritas por Marcos. Y a través de lo que Pedro le contó y de lo que él vio cuando andaba siguiendo de lejos a Jesús, él escribió el Evangelio de San Marcos. Entonces vemos, hermanos, que sucedió 55 años después de Cristo, que él escribió el Evangelio de San Marcos. Ahora él estaba en una posición para ser inspirado por el Espíritu Santo. Porque en la carne de él no hubiera escrito el Evangelio de Marcos. En la carne de él hubiera seguido huyendo. Huyó 2 veces, provocó problemas, pero Dios lo levantó y permitió que él fuera parte de este canón de libros sagrados que ahora tenemos, que es la Biblia. Gloria a Dios. Para enseñarnos, para mostrarnos que Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros. Por mucho que hayamos corrido de Dios, Dios nos va a utilizar para sus planes. Si tú estás en los planes de Dios, por mucho que corras, Dios te va a alcanzar. Por mucho que digas esto no es para mí, Dios va a hacer la obra que ha comenzado contigo. Por mucho que todos te critiquen, Dios va a hacer la obra. Por mucho que te desanimes, Dios va a hacer algo contigo. Hoy en esta tarde puedo decirte, anímate.
Y en medio de cualquier prueba o situación, tú tienes que levantarte. Amén. Dice la palabra de Dios que no hay visto hijo desamparado ni su simiente que mendigue. Dios va a proveer para ti. Amén. Dios va a dar tu sustento. No te preocupes de lo que está pasando. Por primera vez el día de anoche dejaron de hablar del coronavirus y se enfatizaron en hablar de las protestas que están pasando. Hoy el pueblo de Dios está pasando por momentos de eso, que muchos decían, hermana, ya no van a ir a la iglesia, se van a quedar en casa acostumbrados a ver los mensajes en pantalla. Pero déjeme decirles que la verdadera iglesia del Señor, aquel que tiene la visión que Dios va a hacer algo con su vida, se va a levantar y ahora más fuerte que nunca. Aleluya. Dios va a proveer para tu vida. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Amén. Yo sé que esto es más extenso, pero fui corriendo porque yo sé que ya es tarde y usted ya tiene hambre. Pero hay necesidad de comer palabra de Dios. Amén. Y pues, lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Espero que esto poco a usted se le haya quedado en su corazón. Si he aprendido algo en esta hora, muchas veces que a mí me gusta enseñar en medio de la prédica. Yo no sé cuál sea el problema que usted esté pasando. Yo no sé cuál sea su situación que esté pasando en su corazón. Porque hay muchas veces que tenemos conflictos dentro de nosotros. Dentro de nosotros mismos tenemos doble pensamiento. Y la palabra de Dios dice que el hombre de doble pensamiento es inconstante en sus caminos. A veces decimos sí, a veces decimos no, a veces nos animamos, pero a veces nos desmayamos. Pero hoy en esta hora el Señor, a través de este ejemplo, está hablando a nuestro corazón y nos habla y dice: mira, yo solamente te mando que tú seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios va a ser contigo y va a andar contigo donde quiera que tú vayas. Hoy en este día, ya no es tiempo, hermano, de que estés pasando por esa situación que ha venido afectando tu vida. Yo sé que muchas veces ya ha venido un pensamiento doble a tu vida. Pero hoy en esta hora dile: Señor, quita de mí todo aquello que estorbe el trabajar para tu iglesia, el trabajar para tu obra. Pon en mí, Señor, como decía David, un corazón recto, un espíritu venga y me sustente. Yo hoy en este día yo decido cambiar toda situación que haya venido a mi vida y que esté afectando mi relación contigo, la relación con mis hermanos, que muchas veces he pagado lo que tú has puesto en mis manos y ahora el enemigo piensa que lo ha quitado. Pero en el nombre de Jesús yo tomo de nuevo mi carácter que tú has dado a través de tu Espíritu Santo. Yo tomo el carácter que tú me has dado de valentía, porque tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú te has alejado de los caminos del Señor, te ha desanimado lo que has visto en la iglesia, te ha desanimado lo que has oído en la iglesia, hoy te digo: deja de escuchar la voz del enemigo que te está estorbando en tu mente y comienza a escuchar la voz de Dios que ha hablado en su palabra en esta hora. Levántate en el nombre de Jesús. Dios te va a utilizar para grandes cosas. Tú te has visto haciendo la obra. Pero déjame decirte, tienes que cambiar tu carácter y tu medio. Alguien puede levantar sus manos ahí donde está y recibir una unción de Dios en este día. Dile: Señor, en este día yo quiero ser bendecido. Yo quiero darte a ti la gloria y la honra. Yo no quiero seguir huyendo.
bendiciones para que tú me des la victoria. En el nombre de Jesús. Comienza a adorar a Dios. Adora. Hay libertad cuando tú le adoras. Hay libertad cuando tú le adoras. Hay libertad cuando tú te miras la presencia de Dios y te enfocas. Eres tú. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu quiere venido, Señor, a querer quitar, Señor, la visión que has puesto en tu pueblo. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que es echado fuera. Y que una unción fresca del Espíritu Santo baje a mi corazón y al corazón de mis hermanos. Y que podamos, Señor, creer de que tú tienes cosas nuevas para nosotros. Gracias. Dale gracias a Dios.